Vamos a ver el primer aspecto. Intentaron hacer alianza con el enemigo, ¿sí? Entonces, determinamos que el pueblo, Najas, el rey amonita, es enemigo del pueblo de Dios, ¿sí? Y fue rodeado, ¿sí? Entonces los habitantes de Jabes, para no tener problemas, ¿sí? Lo que pasa con muchos cristianos muchas veces, para no tener problemas con los amigos, problemas con su familia, ¿sí? O sea, aquí pueden dar una actitud, pero fuera dan otra. ¿Sí ven cómo concuerda esto? ¿Sí? Muchas veces por no tener problemas, muchas veces con los vecinos, ay, van a decir que soy cristiano, o sí, porque no te entregas de todo al Dios. Entonces estás viviendo dos vidas ahí, realmente. Tú haces una alianza con el enemigo, ¿sí? Y uno piensa que puede convivir con el enemigo y a veces adopta ideas del enemigo y viene a la iglesia y adopta actitudes de cristiano. ¿Realmente creen que esta persona va a crecer espiritualmente? ¿Sí? Y realmente nosotros en este mundo vemos que muchas personas realmente viven ciegos en este aspecto. Como si, ¿qué pasa qué usaban los caballos antes para que vieran nada más hacia adelante, ¿verdad? Lo que quería uno que vieran, el camino, ¿verdad? Y no veían a su alrededor lo que pasaba, ¿sí? Y espiritualmente nosotros necesitamos ese ojo derecho, ese ojo que nos permita ver al enemigo. Acuérdense que tenemos lucha contra cosas espirituales, cosas del mundo, ¿sí? Y entonces si nos dejamos influenciar por las cosas del mundo, al principio pues nomás esta vez y luego vuelvo a hacerlo y cada vez con más fuerza, al grado que la cosa espiritual se me va perdiendo y eso me hace tener un enfoque nada más para las cosas del mundo y estoy olvidando a Dios y haciéndolo a un lado, como muchas veces yo creo a muchos nos pasó al principio antes de convertirnos, ¿sí? Bien, entonces esta alianza es una actitud equivocada de estos tiempos, es una actitud equivocada que se vive actualmente, ¿sí? Porque vean las confrontaciones o los problemas que hay en el mundo, ¿sí? Muchas veces los niños cuando van a la escuela y lo identifican a nuestros hijos así, ellos tienen luchas internas, pero cuando ellos son espiritualmente fuertes, cuando están convencidos de lo que quieren realmente hacia Dios, no hay quien nos pueda mover, ¿sí? Pero si soy débil en ese aspecto espiritual, me falta ese ojo, digamos, pues yo con tal de que no me agredan o algo, me hago a la forma de ellos, ¿sí? ¿Va claro hasta aquí? Bien. Entonces, muchos creyentes actualmente actúan como el pueblo de Jabes, hacen alianza con el enemigo, ¿sí? Para no tener problemas, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido problemas con nuestra familia? Que muchas veces al saber que venimos aquí a adorar a Dios, sí, estar con el Espíritu Santo y les platicamos de lo que sentimos, ¿qué pasa? Muchas veces se fijan que a veces les falta un ojo a ellos, porque a veces, digamos, entramos en problemas y empiezan las críticas, pero yo no te enseñé eso, muchas veces por una cuestión cultural más que todo, pero no por convencimiento. Y tristemente vemos que ellos, la mayoría, no saben nada de la Biblia. Si nosotros sabiendo hacemos eso, ellos con más razón. ¿Sí? Bien. Entonces hacen alianza. Entonces hay quien tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿sí? Y eso no se lleva, el agua y el aceite no se lleva, ¿sí? Dios es grande. Tenemos que tener lo espiritual de Dios, no lo espiritual del mundo, ¿sí?
Claro, hay que desenvolvernos y hay que tener una actitud, digamos, siempre conservadora, de acuerdo a como Dios quiere que actuemos, ¿sí? Como testimonio, porque nosotros somos testimonio y mucha gente es como nos vea, ¿sí? Va a actuar. Nos va a criticar o nos va, en este aspecto nosotros, mira el cristiano lo que hizo y somos cristianos. ¿Sí? Bien. Entonces con el enemigo no se juega. Hubo una ocasión que un lobo despedazó a un niño, ¿sí? Y estaban jugando, porque ese lobo fue criado desde chiquito y lo criaron como perro. Mientras estaba chico, pues sus instintos no se desarrollaban. Pero un lobo es un lobo y un perro es un perro. Y terminó por desarrollar instintivamente el lobo y destrozó a ese niño. Y muchos se preguntaban cómo era posible que podía pasar eso. Y eso nos pasa actualmente en el mundo. Vemos que mucha gente, por ejemplo, que viene a la iglesia, alaba a Dios y luego regresa y si es alcohólico, por ejemplo, drogadicto, por esta simple situación, con el tiempo se va a destruir y va a afectar a su vida, no ver las consecuencias. ¿Sí? Entonces nosotros, los cristianos en general, no podemos convivir con las cosas del mundo y con las cosas de Cristo al mismo tiempo. ¿Sí? Tenemos que tener nuestras normas, o somos cristianos o somos del mundo. ¿Sí? Hay que definirnos en ese aspecto, porque eso nos ponemos en peligro nosotros mismos espiritualmente, ponemos en peligro a nuestras familias, ¿sí? Porque nosotros somos ejemplo de nuestros hijos, ejemplo de nuestras esposas, de nuestras familias. Y si nuestra familia de sangre no lo es, por el cambio que nosotros tengamos, ¿cuántos no se han convertido a Cristo? ¿Sí? Entonces tenemos que hacerlo. Entonces, los jóvenes no pueden unirse en yugo desigual con una persona del mundo, más cuando tiene ideas muy diferentes, nada más porque es guapa o porque es guapo. ¿Sí? Al final va a terminar fracasando esa relación, o si no fracasa, la persona que era de Dios va a terminar siendo una persona del mundo, no de Dios. ¿Sí? Se va a perder. ¿Sí? Los padres no pueden actuar como el mundo. ¿Sí? Tenemos que dar el ejemplo nosotros somos ejemplo de nuestros hijos, ejemplo de nuestros hermanos, ¿sí? Cada uno. Y muchas veces, por ejemplo, yo cuando me convertí, muchas veces oí en labios de mi mamá, yo no te enseñé eso, ¿sí? O muchas veces cuando la abuela influye, es lo único que tengo de mi abuela, lo que me enseñó a ser católico. Mi familia era católica, es católica. Pero yo me convencí por lo que yo leí de las Escrituras, por lo que sigo viviendo, por sentir el Espíritu de Dios con ustedes, ¿sí? Hubo un convencimiento propio y abrí mi corazón hacia Él. Por eso estoy aquí. ¿Sí? Entonces todos nosotros realmente como cristianos somos un real sacerdocio, somos una nación santa que se tiene que levantar. Y es un pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Somos el pueblo adquirido por Dios. Si nosotros no nos apoyamos como hermanos y dejamos que unos tengan, saludamos y ay, a este hermano le falta un ojo. Muchas veces, a veces callamos y a veces no debemos callar, ¿verdad? Pero vemos las actitudes de nosotros mismos también, a lo mejor yo, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos que declarar nuestro amor a Cristo y ser solo para Él. ¿Sí? Somos ejemplo para eso.
Bien. Nos dice que el sincretismo del mundo con la iglesia solo puede dar como resultado una anarquía religiosa. El sincretismo, ¿qué quiere decir? El mundo con la iglesia. Una persona del mundo con una persona de la iglesia tratan de compaginar sus creencias en ese aspecto, y esto va dado como resultado una anarquía religiosa. La anarquía religiosa quiere decir, por ejemplo, una nación sin gobernante, sin cabeza, sin dirección. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Recuerden que muchas veces por siglos, muchas veces en el mundo había equivocaciones y siempre se decían que en el nombre de Dios, como pasó con la Inquisición, por ejemplo, de que es lo mismo que pasó, era sin cabeza, ¿no? Y muchas personas, a quien tuviera una Biblia, la quemaban, y quemaban muchas personas que realmente no tenían nada que ver. ¿Sí? Esto es parte de la historia, es un ejemplo. Vamos a primera de Juan 2:15. Juan nos advierte. José, que no la lee, ahí está muy escondido. Primera de Juan 2:15. ¿Sí? No améis al mundo ni a las cosas del mundo. ¿Sí? Cuando te dejas dominar por la carne y nomás esta vez, acabo nadie se fija, nadie me conoce, voy a hacerlo. Y con el tiempo se vuelve como un cáncer que te va invadiendo. El enemigo espiritualmente tú estás dando un gozo a una tentación carnal que va creciendo y se vuelve como una adicción. ¿Qué pasa con el drogadicto, por ejemplo, que empieza a fumar? Y no, pues que nomás esta vez, y después ya no puede dejarlo, porque realmente es como una telaraña. Las cosas del mundo de Satanás te va invadiendo y cuando quieres huir y estás atrapado en esa telaraña. ¿Sí? No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor Padre no está en él. Realmente nosotros, ¿por qué estamos aquí? Porque nosotros tenemos fe y creemos en Dios, tenemos una esperanza viva, queremos estar en luz, pero estamos en peligro también de poder perder si cedemos a esto. ¿Sí? De perder un ojo que nos quite visión sobre las cosas espirituales de Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros como hijos de Dios no estamos autorizados a participar con las cosas del mundo, ¿sí? Con las doctrinas del enemigo, ¿sí? Los cristianos muchas veces hacen alianza cuando escuchan o oyen voces del mundo. Muchas veces, no seas fanático, ¿a poco vas? ¿Cuántas horas vas a la iglesia? Son 3 horas y como que ahora es mucho, ¿sí? Ya te pintan como fanático y ya te meten la semilla del enemigo, ¿verdad? Empiezas a pensar, pues de veras, pues hay que disfrutar. Y sin embargo te vas a perder aquí. Ahí empieza a atacar al enemigo y te empieza a trabajar, empieza a tejer tu telaraña y te pierde. Y te pierdes para Dios. Te pierdes tú primero. Después va a seguir tu familia, ¿sí? Y quizás tú arrastres a algunos hermanos que vivan cerca, ¿sí? Entonces tú hay que tenerlo en mente siempre, ¿sí? Con el enemigo no se juega, ¿sí? Y muchos se alejan cuando empiezan a aburrirse de las cosas de Dios, ¿sí? Porque realmente empiezan a leer la Biblia, digamos, y empiezan, dice, pues en lugar de ver la televisión, o sea, el enemigo los está jalando a otra situación, ¿verdad? O después lo hago, pero si yo me disciplino a hacerlo, o llevar una congruencia en esto de que